Buenos días. En el día de hoy vamos a continuar con el tema de las funciones trigonométricas, hallando la amplitud y el periodo. La semana anterior vimos las gráficas de la función seno, coseno, tangente y las recíprocas a ellas. Pero finalmente nos vamos a centrar en las dos más importantes, que eran la del seno y la del coseno. Habíamos visto inicialmente que para identificar la función seno, esta, sin ningún tipo de alteración, solo seno de x, iniciaba en el origen, en 0, 0. Mientras que la del coseno, en el eje y, iniciaba en 1. Y eran gráficas cíclicas. ¿Qué quiere decir eso? De que se va repitiendo periódicamente la misma curva. Entonces, para eso, cuando son funciones periódicas cíclicas, por esto se encuentra el periodo. Con esta fórmula podemos encontrar el periodo y con esta la amplitud. Recordemos que las barritas que encierran algo es valor absoluto. Siempre un número va a salir fuera de esas barras como positivo. Entonces, cuando analizamos las gráficas de las funciones trigonométricas en la clase anterior, llegamos a que el periodo era, en el seno y en el coseno, era 2pi. 2pi, ¿por qué? Porque mire que inicia esta gráfica de la montañita hacia arriba y luego la montañita hacia abajo, y acá termina en 2pi. Y vuelve a iniciarse la misma gráfica concurridamente. Entre 0 y 2pi se genera esta curva. Nuevamente entre 2pi y 4pi, si se quisiera seguir dibujando entre 4 y 6 seguiría dibujándose. Entonces, el periodo es donde se repite, hasta donde se repite una curva, una y otra vez de manera cíclica. Si lo llevamos a la manera de la gráfica, de la manera analítica por la fórmula, podemos verlo que igual de la gráfica. Si reemplazamos acá 2pi sobre b, este valor de b, ¿qué significará? Es el valor que hay al lado de la x multiplicando entre paréntesis. Si no hay nada es porque es un 1. Y el valor absoluto de 1 da 1. 2pi sobre 1 da 2pi. Ese era el periodo de la función seno. ¿Y cuál es la amplitud? El número que hay antes del seno, el coeficiente que hay antes del seno multiplicando. Si no hay nada es porque hay un 1. Y por lo mismo sube hasta 1. La amplitud, recuerde que es solo desde el eje X lo que sube, pues, o lo que bajaría, pues en este caso hasta -1, pero como es valor absoluto, se cambiaría por un número positivo. En la función coseno tenemos lo mismo, entonces la amplitud sería esto mismo, sería 2pi sobre el número que acompaña la x, que sería 1. También el periodo da 2pi. Y la amplitud también da 1, porque antes del coseno, si no hay nada, es porque hay un 1 multiplicando. Y mira que va de 1 hasta 0 y de 0 hasta -1. Entonces, en sí, acá lo que me dicen es, amplitud la encuentro con el número que hay antes de la función trigonométrica, y el periodo me baso en el número que hay por dentro y reemplazo en esta fórmula específica. Miremos acá en el coseno de que inicia acá en 1 arriba y viene bajando como una U y termina acá, vuelve al mismo punto, pues a la misma altura respecto al eje vertical, y nuevamente se vuelve a generar esta U y así sucesivamente. ¿Dónde se generó? En 2pi. Pues por lo mismo el periodo es 2pi allí. Esta es la manera de verificarlo a partir de una gráfica. Entonces, ahora vamos a realizar algunos ejercicios donde me dan la función y debo encontrar la amplitud y el periodo. Si nos dan la siguiente función,
nos dan la siguiente función, 12 seno de menos 8x. Entonces, ¿cómo procedo a encontrar la amplitud? El número que hay antes de la función seno. Entonces, la amplitud de esto será el valor absoluto de este número que hay dentro. Valor absoluto de 12, como es un número positivo, pues sigue saliendo positivo. La amplitud es 2. O sea, en caso de graficarla, esto subiría hasta 12, no hasta 1 como la que habíamos graficado. Acá subirá hasta 12 en el eje vertical. Y el periodo será reemplazar en la fórmula 2pi sobre el valor absoluto de b. ¿B qué es? El número que acompaña a la x, que en este caso sería menos 8. 2pi, y como es un número negativo, menos 8 pasa a ser 8, ya aplicando el valor absoluto. Luego, entonces esto se podría simplificar porque 2 y 8 tienen mitad, entonces quedaría un pi cuartos. Le saqué mitad 2 y le saqué mitad 8 y me dio un cuarto de pi. El periodo sería un cuarto en este caso. Un segundo ejemplo. Si tenemos coseno de menos coseno de x sobre 3. ¿Cuál será la amplitud y cuál será el periodo? La amplitud es el valor absoluto del número que hay antes. Acá solo hay un signo menos, pero entonces eso quiere decir que hay un 1 invisible, sería un menos 1, y al aplicar la propiedad de valor absoluto da 1 positivo. ¿Y cuál será el periodo? Utilizar esta misma fórmula. Entonces, para el periodo se utiliza la fórmula y queda 2pi sobre el valor absoluto del número que hay acá. ¿Y qué número hay acá acompañando la x? Si se pone solo el 3 queda malo, porque el 3 está en el denominador. ¿Qué número hay en el numerador? Si no hay ningún número en el numerador es porque hay un 1. Entonces, lo que se debe colocar acá es un tercio. Y el valor absoluto de un tercio, pues será ese mismo un tercio. Si estaba positivo, sale nuevamente positivo. En este caso, ¿qué es lo que habrá que hacer? Habrá que hacer la ley de extremos y medios por la brecha. Debajo de 2pi hay un 1. Para poder aplicar el primero y el último, 2pi por 3 da 6pi. Y los dos de la mitad, 1 por 1, da 1 abajo, pero dividir por 1 da lo mismo. Entonces la respuesta del periodo sería 6pi. Un tercer ejemplo al respecto. Vean esta función. Y debo encontrar ambas cosas. Amplitud. La amplitud es el valor absoluto del número que hay antes del coseno. Entonces sería valor absoluto de menos 9, que vendría siendo 9 positivo. Y el periodo viene siendo esta fórmula, 2pi sobre el valor absoluto de este número que acompaña la x, que sería menos 2 tercios. 2pi se escribe igual y el valor absoluto de este número negativo, como el valor absoluto, sale positivo. Luego aplicamos la ley de extremos y medios. Debajo de 2pi hay un 1, entonces 3 por 2, 6pi. Y 2 por 1 da 2. Luego se simplifica esto, 6 dividido 2 da 3pi. 3pi sería el periodo en este caso. Listo. Ya vimos cómo encontrar amplitud y periodo si me dan la función.
Ahora vamos a encontrarlo en caso de que me den la gráfica. Dada la gráfica, ¿cómo puedo encontrar yo el periodo y la amplitud? Y esto se seguirá prolongando indefinidamente. Entonces me dan acá 3 y menos 3 y me empiezan a dar pues aquí algunos valores específicos. 1pi, 2pi, 3pi, 4pi. Listo, entonces tengo esta primera función y me dan acá una segunda función. Entonces, ¿cómo lo analizo? Debo verificar, tengo que tener en cuenta cómo son las gráficas seno y coseno. Recuerden que la función seno pasaba por el origen. Entonces esta apuntará a ser función seno. Y la función coseno pasaba por 1. En este caso no está pasando por 1. Entonces en este caso, si no está pasando por 0, 0, apuntará a la función coseno. Entonces esta será seno. Y hay que escribir. En el anterior procedimiento le daban la función, le daban escrita la función para encontrar el periodo y la amplitud. Acá con la gráfica, pues amplitud y periodo y escribir la función. Entonces, ¿cómo es la opción? Escribir a seno, pues o coseno de bx. Listo. ¿Cuál es la amplitud del número que hay antes de la función? En este caso, ¿hasta dónde sube? Desde el eje X sube hasta 3 y desde el eje X baja hasta menos 3. Por eso es valor absoluto, porque si tomo el valor negativo se me vuelve positivo. Entonces la amplitud, el número que hay antes será 3. 3 seno. ¿De qué número? Acá es donde viene el procedimiento. Tengo que analizar hasta dónde se genera la primera parte de la curva y se empieza a repetir el ciclo. Viene acá, montañita hacia arriba, montañitas abajo, y llega hasta acá y vuelve a iniciarse el ciclo. Llegó hasta 4pi. Entonces llegó hasta 4pi. La fórmula
para encontrar esto era 2pi sobre bx. Pero yo en este caso, como no me dieron la función, no tengo este valor de b. Pero ya sí conozco el periodo, puedo reemplazarlo acá, que es 4pi. Y con esto puedo despejar para encontrar cuál es el valor de b y escribirlo acá. ¿Cómo sería? Entonces, solo se intercambian estos dos. El 2pi se escribe igual, 4pi pasa que está multiplicando a dividir, y valor absoluto de b queda acá arriba. Se cancelan los pi y 2 sobre 4 es lo mismo que un medio. Entonces b sería un medio acá. Un medio de x. Ya está escrita la función a partir de la gráfica. Lo mismo para esto. Entonces, como no arranca en el origen, será muy posiblemente el coseno. Pero ¿qué alteración sufrió? Si la de coseno pasaba por 1, ya ahora está pasando por menos 4. Si estaba en una parte positiva y ahora ya está por una parte negativa, entonces la amplitud acá es hasta 4 positivo, acá está 4 negativo. O sea que sería menos 4. ¿Por qué pongo menos 4? Porque acá puse 3 y acá menos 4. Acá puse el 3 porque la amplitud acá sería 3 como tal o valor absoluto de menos 3. Pero acá el signo menos es porque sufrió una alteración. O sea, si estaba positivo y pasó a la parte negativa. Si esta función fuera al revés, o sea, si viniese así, también pasará por 0, 0, pero primero iniciar hacia abajo sería acá el 3 negativo. Es dependiendo cómo vaya la función. Como la función inicialmente, la del coseno era una u, pues en esta parte, ya ahora es una u, pero al revés. Entonces, por eso el signo negativo. Luego, debo escribir coseno y entre paréntesis deberé escribir el número que va acompañado acá con la x. ¿Cómo lo encuentro? Entonces, lo mismo con esta fórmula. La fórmula 2pi sobre valor absoluto de b, pero yo ya acá puedo encontrar el periodo. Viene esta curva y llego hasta acá, hasta la misma parte, hasta la misma altura vertical. Y se vuelve a generar la misma. ¿Dónde dio? En 6pi. Reemplazo que el periodo es 6pi y intercambio esos dos valores. 2pi, 6pi, y acá quedó valor absoluto de b. Se cancelan los pi y estos dos números, 2 y 6, tienen mitad, que sería 1 y 3. Entonces, el valor que iría en este caso sería 1/3. Y ya tendría aquí la función coseno de ese valor. Muchas gracias.